Excelentísimo y magnífico señor rector, excelentísima vicerrectora, presidente, consejero honorífico, director de la Fundación Lilly, ilustrísimas autoridades, compañeros, señoras y señores. Quizás la mejor forma de introducir y entender la razón de ser de la lección magistral Andrés Laguna es poniendo voz a las palabras que José Antonio Sacristán y José Antonio Gutiérrez han escrito en el prólogo del reciente libro sobre este insigne médico segoviano que llegó a ser médico del emperador Carlos V, de Felipe II y del Papa Julio III. En una época en la que lo más rentable era dedicarse a la anatomía, dicen los dos José Antonio, Laguna, con una clara orientación hacia lo que hoy llamaríamos investigación translacional, prefirió decantarse por la farmacología y la botánica. Por ello, dedicó un gran esfuerzo a revisar críticamente la gran obra sobre la terapéutica de la antigüedad, el Dioscórides, uno de cuyos originales se conserva en la Universidad de Salamanca y da nombre, además, al edificio de aulas de biológicas y ciencias. Pero Laguna, algunos han dicho que fue un adelantado a su tiempo. Escuchen lo que han escrito los dos José Antonios en ese prólogo y luego díganme si es verdad o no, porque voy a hacer referencia al sistema MIR, voy a hacer referencia a la medicina personalizada y voy a hacer referencia a la racionalización del gasto que tanto se lleva ahora. Y dicen así: muchas de sus ideas resultan hoy de máxima actualidad y bastarían por sí mismas para ver en él a uno de los mayores pioneros de la investigación y la medicina moderna. Por ejemplo, respecto a la enseñanza de la medicina, señalaba la conveniencia de que los médicos, una vez obtenido el grado, practicasen en un hospital y añadía Laguna que sería de gran utilidad un decreto, estaba adelantando el sistema MIR, un decreto que estipulase que ningún médico salido recientemente fresco de los estudios pudiera medicar en el reino sin primero haberse ensayado 6 o 7 años en tierras extranjeras o de enemigos. Lo de enemigos quizá no esté bien, pero así lo veía él. Y en algún hospital insigne, haciendo allí del arte medicinal 1000 pruebas. En el campo de la terapéutica y medicina personalizada, sus recomendaciones son de sorprendente agudeza y actualidad. Así se refería a la necesidad de individualizar los tratamientos y adaptarlos a cada paciente, y no como hacen algunos médicos, que administran el medicamento a todos de la misma manera, ni más ni menos que el zapatero con una horma sola suele hacer zapatos para todas las diferencias de pies. Y anticipándose a un tema central, como es el de los costes de los tratamientos, Laguna señala la necesidad de evitar gastos inútiles a los pacientes, administrando aquellos medicamentos que, siendo igual de eficaces, sean más asequibles. Por tanto, creo que Laguna, en el siglo XVI, veía con mucha más claridad que algunos de nosotros lo que debía de ser la medicina. En esta lección que tengo el honor de dictar, pretendo contarles 5 historias sobre una enfermedad que me capturó cuando en 1978, han pasado 35 años, el profesor López Borrasca me planteó como tema de tesis doctoral el estudio de las subclases de inmunoglobulinas en el mieloma múltiple. Una enfermedad a la que desde entonces, y como en los buenos matrimonios, he permanecido fiel, si bien tengo que confesarles que en algunas etapas de mi vida no le he dedicado atención preferencial, pero también, como en los buenos matrimonios, pronto me he dado cuenta de que ese devaneo no era apropiado y he reconocido mi error volviendo al redil del mieloma. Vamos ya con la primera historia. ¿Qué es y cómo se produce el mieloma múltiple? El mieloma es la segunda neoplasia hematológica en orden de frecuencia, con una incidencia de aproximadamente 4 a 5 nuevos casos por cada 100.000 habitantes año. Esto implica que en España diagnosticamos aproximadamente de 2.000 a 2.500 nuevos pacientes al año. Como ustedes saben, el mieloma se caracteriza por una proliferación de células plasmáticas, una proliferación monoclonal en la médula ósea
y esas células secretan en el suero una inmunoglobulina monoclonal que cuando se elimina por la orina puede producir insuficiencia renal, así como otros factores que originan lesiones óseas, hipercalcemia, anemia y mayor riesgo de infecciones. Desde el punto de vista genético, el mieloma representa un modelo idóneo de investigación para conocer los mecanismos implicados en la transición de un proceso benigno en un proceso maligno. En este sentido, estudios recientes han demostrado que la gran mayoría de los enfermos con mieloma están precedidos por una fase benigna, denominada galmapatía monoclonal de significado incierto, que se caracteriza simplemente porque en un hallazgo de rutina aparece una proteína monoclonal en el suero, pero el enfermo no es enfermo, está asintomático. Es un análisis de empresa o un análisis por el colesterol o por cualquier otro motivo. Hay que saber que estos sujetos, porque esta situación de galmapatía de significado incierto es muy prevalente, su riesgo de transformación a maligna es muy bajo, es solo del 1% al año. Es decir, que una persona que tenga 70 años, el riesgo de a los 90 haber desarrollado la transformación maligna es de menos del 20%. Entonces, ¿cómo he dicho justo antes que prácticamente todos los mielomas están precedidos de una galmapatía monoclonal de significado incierto si solo se transforman tan poquitos enfermos? Bueno, la respuesta a esto fue hace 4 o 5 años. En un estudio muy interesante de militares de guerra estadounidenses. Algunos de esos militares con la edad, porque esta es una enfermedad que aparece con edades avanzadas, desarrollaron un mieloma múltiple. Y entonces, como en Estados Unidos a todos los veteranos de guerra se les guardan en los repositorios suero cada año de las revisiones que se les hacen, decidieron volver sobre esa seroteca y encontraron que 10, 15 años antes ya estaba la banda monoclonal que, lógicamente, nunca se habían investigado. Por tanto, esto es una de las formas de demostrar cómo la perseverancia en hacer buenos biobancos puede ayudar mucho en medicina. Pero hoy día seguimos desconociendo qué dicta que una célula plasmática clonal benigna se transforme en maligna o permanezca en un estado de quiescencia durante más de 30 o 40 años. Inicialmente se pensó que la clave eran las anomalías genéticas que se iban acumulando en la evolución hasta hacerla maligna. Sin embargo, recientemente nuestro grupo ha demostrado, mediante técnicas de hibridación in situ y de SNP arrays, que ya en el nivel de la galmapatía esas lesiones genéticas están presentes. Y simplemente, probablemente, lo que ocurre es que un pequeño subclon adquiere ventaja proliferativa y se expande. Por tanto, no todo es la genética en esta enfermedad. ¿Y qué puede ser si no es solo la genética? Pues algo que cada vez en cáncer tiene más importancia. El micromedio ambiente medular, el micromedio ambiente tumoral, donde se desarrolla ese clon neoplásico. Y así nuestro grupo, mediante técnicas de cocultivo, ha demostrado que las células mesenquimales teóricamente normales de estos pacientes son anómalas y les dan señales proliferativas muy importantes, diferente a una célula mesenquimal normal. Por tanto, me atrevería a concluir que en la transformación hay 2 jugadores claves. Xavi y Iniesta, el uno sin el otro no funcionan. La genética y el micromedio ambiente tumoral, que es lo que hacen al final, dictar el que eso haya quedado quiescente o se transforme en maligno. Y con esta breve introducción de qué es el mieloma y por qué se produce el mieloma, paso a relatarles la segunda historia, que he titulado La historia de una historia. El primer paciente diagnosticado de mieloma múltiple probablemente fue Sarah Newbury en 1844. Sin embargo, el enfermo que ha pasado a la historia como el primer caso genuino de mieloma fue Mr. Alexander McBean. Mr. Alexander era un charcutero de 44 años, londinense, que fue a pasar unas vacaciones de verano a Gales y al saltar en una cueva notó un chasquido en el pecho y un dolor muy intenso. La autopsia reveló que se había fracturado el esternón, pero solo la autopsia.
Ante la persistencia de dolores, fue tratado con un corsé, sangrías y sanguijuelas. Probablemente los dos últimos no estuvieron muy acertados. Y motivaron más debilidad de la que causa de por sí un cáncer como el mieloma. Para la debilidad le administraron quinina y hierro, ahí estuvieron acertados. Y para un dolor ciático que le apareció, el mieloma lesión al hueso, le asociaron polvos Dover, que no era ni más ni menos que opio, también estuvieron acertados. En la evolución de la enfermedad comenzó con un cuadro de diarrea, así como con la aparición de orinas opacas, motivo por el que el doctor McIntyre lo remitió al doctor Henry Vence Jones con la siguiente carta. Hicieron la consulta para segunda opinión. Y así le llega la carta para segunda opinión a Henry Vence Jones. Sábado 1 de noviembre de 1845. Querido doctor Jones, el tubo contiene orina de muy alta densidad específica. Cuando se calienta, se vuelve ligeramente opaco. Al añadirle ácido nítrico, la efervescencia asume un color rojizo y se vuelve bastante claro, pero al enfriarse toma la consistencia y apariencia que usted ve. El calor la relicúa. ¿Qué es esto? El químico patólogo Henry Vence Jones, de 35 años, investigó a fondo la estructura de esta sustancia, resaltando la importancia de investigarla en otros casos con sospecha de Mollities Ocean. Fíjense, un bioquímico ve en la orina un problema y lo relaciona con enfermedad ósea porque así había debutado el paciente. Varias preguntas surgen de esta historia, pero quizás las más interesantes sean las siguientes. ¿Estuvo el dolor intenso en el pecho motivado por una fractura patológica? ¿Pueden estar las diarreas en relación con una amiloidosis asociada? ¿La enfermedad tuvo un antecedente de galmapatía que ese paciente había notado debilidad y no sospechó? La autopsia de Mr. Alexander McBean fue practicada por John Darrell, cirujano del Royal Ophthalmic Hospital, quien se percató de la fragilidad de los huesos que estaban llenos de una sustancia gelatiniforme y de color rojizo, formada principalmente a expensas de unas células redondas u ovaladas, una o dos veces mayores que los hematíes, conteniendo muchas de ellas 2 o más núcleos o nucleolos. No supo describir lo que era y posteriormente fue Cajal el que vio que eso eran células plasmáticas. Pero creo que es el momento de pasar ya a la tercera historia y en ella quiero contarles los hitos en el tratamiento de esta enfermedad. Estábamos en 1846 cuando se describe este primer paciente con mieloma múltiple. Y no va a ser hasta 1960, 116 años, que el tratamiento sufra un cambio. Hasta durante esa centuria el tratamiento se limitaba a analgesia, hierro, transfusiones, cuando no sangrías. Pero en 1960, investigadores rusos encabezados por el doctor Blokhin publican la síntesis del melphalan en la revista Annals of the New York Academy of Science. No sé si han sido conscientes de lo que acabo de decir. Investigadores rusos publican en una revista americana Guerra Fría 1960. Y es que lo peor que le puede pasar a la ciencia es sentirse prisionera de la política. Y afortunadamente estos investigadores eran ajenos a esa guerra. A finales de esa década, estamos en 1960 entrando, a finales de esa década, los doctores Versagel y Alexanian, Canadá y Estados Unidos, realizan los primeros tratamientos en pacientes con mieloma combinando melphalan con prednisona. Y esto supone un cambio trascendente en la evolución de la enfermedad, pasando la supervivencia de ser pocos meses a 2 o 3 años de mediana, con una tasa de respuestas parciales del 50%. ¿Qué ocurre entre 1970, que se consolida este tratamiento de melphalan-prednisona, y el año 2000? 30 años en la medicina, prácticamente nada, porque los intentos para mejorar la evolución de la enfermedad, añadiendo más quimioterápicos como la vincristina, la doxorubicina o el BCNU, en esquemas complejos de quimioterapia, no
muestran nada más que ligero aumento en las respuestas, pero no aumento en la supervivencia. Y probablemente el único cambio trascendente en esos 30 años es la introducción de las altas dosis de melphalan. Seguimos con el melphalan descrito por el doctor Blokhin, las altas dosis de melphalan seguidas de infusión de progenitores hematopoyéticos, lo que llamamos trasplante autólogo de médula ósea. Con esa estrategia, en los pacientes jóvenes, la mediana de supervivencia pasa de ser 3 años a 5 años, pero en los pacientes mayores de 65-70 años, la mediana de supervivencia seguía siendo de 2 a 3 años. Esta situación va a cambiar drásticamente a partir de 1999. Estamos ya en el año 2000. Y especialmente en esta década en la que estamos viviendo, con el descubrimiento de nuevos fármacos con un mecanismo de acción singular y diferente al de la quimioterapia, entre los que destacan los inmunomoduladores y los inhibidores de proteasoma. El primero de los inmunomoduladores fue la talidomida, tristemente famosa por la historia de la focomelia que estos días en televisión hemos asistido a algunas justísimas reclamaciones por parte de sus pacientes. Sin embargo, un error médico no puede postergar un fármaco que puede tener utilidad. Lo que hay que saber es que los fármacos tienen efectos adversos, que hay que identificarlos antes de ser utilizados para así sacar todo el beneficio de ese fármaco y no negar su potencial utilidad en otros campos. La historia del tratamiento con talidomida en mieloma múltiple va unido al coraje de una mujer. Su marido, médico, padecía mieloma múltiple y junto con otro paciente estaban en una situación terminal, estaban siendo atendidos en Little Rock, en Arkansas, por el doctor Barb Barlogy. Esa mujer se pone a estudiar el mieloma múltiple y encuentra que uno de los mecanismos patogenéticos es la angiogénesis. Y dice, ¿y si utilizamos fármacos antiangiogénicos? Entonces, lo que hace es contactar con Judah Folkman, un fisiólogo de máximo nivel que trabajaba en Harvard, y le plantea a Judah Folkman la posibilidad de utilizar un fármaco antiangiogénico para el mieloma. A Folkman le parece razonable. Incluso le dice, creo que podría funcionar la talidomida, que es un fármaco antiangiogénico y que probablemente por ese efecto surge la focomelia, entre otros motivos. Ella vuelve al doctor Barlogy, a su médico, una de las mayores autoridades en mieloma, y le plantea el que le dé talidomida a su marido y al otro compañero de su marido que estaba en esa situación terminal. El doctor Barlogy hace lo que todo médico hubiera hecho. Está usted loca. La talidomida es un fármaco proscrito, solo se utiliza para la lepra, bajo ningún concepto lo voy a dar. Esto es lo que hubiéramos hecho cualquier médico. Pero lo que hace un médico bueno es escuchar y después de irse de su consulta a la paciente. Esta historia yo la he vivido en primera persona hablando con los protagonistas y por eso quizá me parece que refleja muy bien lo que tiene que ser la medicina. Coge el teléfono y llama a Judah Folkman y le pregunta, oye, ¿es verdad que tú crees que esto puede funcionar? Y el fisiólogo le explica el por qué sí. ¿Qué hace Barb Barlogy? Le pregunta a Judah Folkman, oye, ¿y dónde puedo conseguir talidomida? Pues mira, hay un pequeño laboratorio, Feldgene, y el director médico es Jerry Zeldis, llámale para ver si te la puede proporcionar. Eso es lo que hace aquella misma tarde Barb Barlogy, y la respuesta de Jerry Zeldis es bajo ningún concepto. ¿Cómo voy a dar para pacientes con cáncer talidomida? Solo para la lepra. Solo te la daría si me haces un ensayo clínico. Él cuenta, Jerry cuenta que lo que quiso es quitárselo de en medio. Con lo que no contaba era con la perseverancia de ese médico y con un comité ético que estaba al servicio del paciente claramente. Esa misma noche tenía la aprobación de su comité ético y a la mañana siguiente cuenta Jerry Zeldis que cuando llega a su oficina y ve que le ha entrado por fax la aprobación del comité ético para un experimento en 5 pacientes, no sale de su asombro. Entre esos 5 pacientes estaba el esposo y el otro. El esposo no respondió, el otro paciente no respondió.
Esa fue la base para el ensayo en 99 pacientes que se publicó en New England Journal of Medicine en el albor del año 2000 y que demostraba que el empleo de talidomida en mielomas refractarios lograba un 37% de respuestas con una supervivencia a los 2 años de 48%. Con el descubrimiento de la talidomida se abría el campo a los fármacos inmunomoduladores de segunda y de tercera generación, tales como lenalidomida y pomalidomida. Un importante estudio randomizado en más de 700 pacientes, publicado también en New England Journal of Medicine y en el que tuvimos la oportunidad de participar, permitió la aprobación en 2006 de la combinación lenalidomida y dexametasona en pacientes con mieloma en recaída. Pero la historia continuaba y hemos liderado el estudio que se ha publicado hace 4 semanas en Lancet Oncology con un inmunomodulador de tercera generación, pomalidomida, que ha demostrado eficacia en pacientes refractarios a todo tratamiento previo, por lo que ha recibido aprobación acelerada en esta indicación por parte de la FDA y de la EMEA. Pero déjenme volver al paciente Mr. Alexander McMinn y al problema de esa proteína que estudió Henry Bence Jones. Eso ocurría en 1845 y en el año 2004 se iba a otorgar el Premio Nobel de Química a los doctores Schachenover, Hershko y Ross por el descubrimiento de la vía ubiquitina-proteasoma para la degradación de proteínas. La ubiquitina, como muchos de ustedes saben, da el beso de la muerte a las proteínas mal plegadas para así ser así reconocidas y degradadas por el proteasoma y que no sean tóxicas para la célula. Poco después de este descubrimiento se sintetizaba una molécula, el dipeptil boronic acid, que inhibía de forma reversible la actividad catalítica de la subunidad beta del proteasoma, con lo cual las proteínas mal plegadas no se degradaban. Y eso podía ser malo para las células normales, pero para las células malas sería muy bueno. ¿Por qué? Porque al no degradarse las proteínas mal plegadas se acumulaban dentro de la célula y se convertían en tóxicas para esa célula tumoral y hacía que la célula tumoral muriera. Habían surgido los inhibidores de proteasomas como una nueva arma en el arsenal terapéutico del cáncer. El ensayo clínico llevado a cabo en mieloma refractario, en el que tuvimos de nuevo el privilegio de colaborar, comparando la eficacia de bortezomib, que así se llamó el primer inhibidor de proteasomas, frente a altas dosis de dexametasona, demostró una ventaja significativa para el fármaco experimental, tanto en términos de respuesta como de supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Estos datos, publicados una vez más en New England Journal of Medicine, condujeron a la aprobación de bortezomib para enfermos refractarios en recaída. El siguiente paso iba a ser testar estos fármacos inhibidores de proteasoma en pacientes de nuevo diagnóstico. Pero déjenme que esta historia se la cuente más tarde. Y ahora pase a la cuarta historia. Y en ella quiero compartir con ustedes el modelo de investigación en el cual hemos trabajado más intensamente en los últimos años, que no es otro modelo que intentar acelerar el desarrollo de fármacos, sobre todo disminuir el tiempo que transcurre entre su descubrimiento y la demostración de eficacia en pacientes. El mejor camino para lograr este objetivo es la interacción entre la industria farmacéutica, los centros de investigación y los hospitales. Cada vez me pone más nervioso cuando oigo hablar de la industria farmacéutica como algo en donde lo que se busca es el dinero. La industria farmacéutica es el arma para curar y tratar a los pacientes. Y si no se ve así en un país, probablemente tenemos que hacer una profunda reflexión sobre con qué tratamos a nuestros pacientes y quiénes han sido realmente los descubridores de esas moléculas. Nosotros, los médicos, lo único que hacemos, como en este modelo que voy a decirles, es tratar de optimizar el uso de esos fármacos. En el laboratorio lo que hemos hecho es un laboratorio que llamamos de optimización de fármacos. Y tan pronto sabemos que una compañía tiene una molécula en fase de desarrollo, contactamos con ella. Y el primer paso es realizar un estudio de eficacia en un amplio panel de líneas celulares, por ejemplo, de mieloma múltiple, donde tenemos más de 15 líneas celulares, pero lo mismo hacemos en leucemia o en linfoma. Una vez demostrado que el fármaco tiene efecto antitumoral en esas líneas,
Lo testamos en un modelo de cocultivo, donde ponemos las células mesenquimales. ¿Se acuerdan que esas células mesenquimales del paciente le daban ventaja proliferativa? Pues queremos ver en ese modelo si también funciona el fármaco. Y después pasamos a testarlo ex vivo, en muestras frescas de pacientes, para ver si también tiene eficacia. Pero cuidado, que el fármaco puede ser eficaz y ser tóxico. Por eso otro de los pasos que hacemos es investigar cómo actúa el fármaco, la toxicidad del fármaco sobre células normales. Si hay una buena ventana terapéutica en su actuación sobre célula maligna frente a la célula normal, el siguiente paso que hacemos es intentar ver si ese fármaco es sinérgico con algunos de los que ya disponemos. Y esta es una de las claves de nuestro grupo, el intentar optimizar combinaciones de fármacos. Una vez que vemos que hay una combinación muy eficaz, vamos más en profundidad y tratamos de conocer cuál es su mecanismo de acción, sus rutas de señalización, estudio de apoptosis, ciclo celular, de regulación génica. Cuando el fármaco ha superado todos estos dinteles, pasamos al modelo animal. Y en el modelo animal tratamos de reproducir los dos mensajes claves, eficacia y toxicidad. Si somos capaces de controlar el tumor y el ratón no se muere de toxicidad, es cuando volvemos a la industria y le decimos, tenemos una combinación o tenemos una posible nueva indicación para tu fármaco. Permítanme, quizás, utilizar un ejemplo al que le tengo especial cariño para ejemplificar esta historia, este modelo de investigación. En el mes de mayo del año 2003, en el Workshop Mundial de Mieloma, le proponíamos a los laboratorios Millennium llevar a cabo un estudio piloto en pacientes con mieloma de nuevo diagnóstico con la combinación de bortezomib, melphalan y prednisona. Para esta propuesta nos basábamos en que bortezomib había sido aprobado 2 años antes en pacientes refractarios y en que en nuestro laboratorio habíamos visto un sinergismo muy potente de bortezomib con melphalan prednisona. Melphalan prednisona era el estándar para los pacientes mayores de 65 años, su mediana de supervivencia 3 años. No había más para esos enfermos. Les convencimos que creyeran en España y aceptaron hacer un ensayo piloto con 60 pacientes. Este estudio demostró una altísima eficacia, se duplicó la tasa de respuestas, un aumento significativo en la supervivencia libre de progresión. Eso motivó que nos embarcáramos en un estudio multicéntrico internacional, 150 hospitales, 22 países, y en ese estudio se demostró la superioridad de la tripleta del bortezomib frente al esquema clásico del melphalan prednisona, convirtiéndose en un nuevo estándar de tratamiento que fue aprobado por la FDA y la EMEA. Pero quizá valga la pena que les cuente una anécdota de la víspera de la noche de Navidad. Esa víspera de la noche para mí fue una jornada un tanto desapacible, porque recibí un correo en el que me pedían participar a las 8 de la tarde en una teleconferencia como investigador principal, porque el comité científico externo que revisaba los datos había analizado los datos y quería poner en conocimiento algunos hallazgos que les parecían muy importantes. Tenía que ser a las 8 de la tarde porque había otros 3 coinvestigadores, el doctor Kenneth Anderson en Estados Unidos, el doctor Jean-Luc Harusso en París y Douglas Joshua en Australia, y por horario tenía que ser a las 8. ¿Qué es lo que pensé? Lo primero que pensé es que, como investigador principal, me había equivocado, que probablemente el motivo de la llamada era algún efecto adverso indeseado y que estaba haciendo daño a los pacientes. No me planteé en ningún momento la eficacia, solo me planteé la responsabilidad de no haber hecho daño a los pacientes. ¿Saben lo que hice? Pedirles a mis hijos, que entonces eran más pequeños, que rezaran mucho para que no hubiéramos hecho daño a los pacientes. Afortunadamente, cuando tuvimos la llamada, el resultado fue que el comité externo había visto una superioridad muy significativa para la rama experimental y consideraba que no era ético que los demás pacientes siguieran solo recibiendo melphalan prednisona y que todos debían pasar a recibir el fármaco experimental. ¿Pero por qué les he dicho esto? Porque creo que ningún médico, ningún investigador puede tener
en su cabeza cuando hace investigación ninguna otra premisa que no sea el bien, la seguridad del paciente. Y paso ya a la quinta y última historia, que me plantea un interrogante con ustedes. ¿Tiene sentido el tratamiento precoz en las formas asintomáticas de mieloma? Entre esas galmapatías de las que les he hablado y que son muy frecuentes, en esta sala habrá una persona con galmapatía de significado incierto, pero no tengan miedo, porque la incidencia de las galmapatías de significado incierto es del 7% en una población mayor de 50 años. O sea que aquí hay, pero solo se va a transformar el 1% y además tardarán mucho. Bien, pero entre esa galmapatía y el mieloma sintomático hay una forma intermedia, que es lo que se ha denominado mieloma asintomático, quiescente o smoldering. Esos pacientes, hasta ahora, no se trataban nunca. ¿Por qué? Porque todos los intentos que se han hecho de tratar precozmente a estos pacientes con mieloma quiescente, no estoy hablando de galmapatía, sino estos pacientes ya tienen una infiltración muy grande en la médula ósea y tienen mucha proteína, pero están asintomáticos todavía. Los intentos que se han hecho dando melfalán, bisfosfonatos, talidomida incluso, todos habían fracasado. En estos enfermos, el riesgo de transformación no es del 1% al año, es del 10% al año. Es decir, la mitad de ellos se habrán transformado en 5 años. No obstante, nuestro grupo en el año 2007 hizo una contribución muy importante, y es que dentro de este grupo de enfermos, dijo, hay una heterogeneidad enorme, porque hay algunos que son asintomáticos de bajo riesgo, otros de riesgo intermedio y otros de alto riesgo. Y los de alto riesgo, el 50% se van a transformar en menos de 2 años. Y eso ya son palabras mayores. Y por eso surgió una pregunta clara. ¿Es en esos pacientes donde tiene sentido el plantearse el tratamiento? ¿Y vale la pena iniciar un tratamiento precoz en estos casos, al igual que hacemos en un carcinoma de mama, de colon o de próstata, tan pronto como se detecta la enfermedad para intentar erradicarla? ¿O bajo el axioma de que algunos de estos enfermos nunca progresarán, es mejor esperar? Hasta hace unos meses, esta era la filosofía predominante entre los expertos de mieloma. Esperar, a pesar de ese riesgo. Y les puedo asegurar que el estudio del que les voy a hablar ha sido en el que hemos tenido que superar mayores reticencias tanto por parte de la comunidad científica como del sponsor que tenía que asumir el riesgo de proporcionarnos el fármaco gratuitamente para el ensayo clínico. Este verano, el Grupo Español de Mieloma publicaba en New England Journal of Medicine los resultados del ensayo randomizado comparando un tratamiento precoz con lenalidomida y dexametasona frente a observación en una serie de 120 mielomas quiescentes de alto riesgo. Era la primera vez que el estudio se focalizaba en alto riesgo. El tratamiento precoz no solo redujo de manera significativa el riesgo hasta la progresión a mieloma sintomático, 6 veces menos de riesgo, sino que se observó también un claro beneficio en supervivencia libre de progresión y, lo que es más importante, por primera vez el tratamiento precoz demostraba que estos enfermos vivían más. El 94% de ellos están vivos a los 5 años frente al 74% en los que el tratamiento se demoró hasta que aparecieron síntomas. Este estudio, por tanto, pone de manifiesto por primera vez el beneficio de un tratamiento precoz en mielomas quiescentes de alto riesgo, lo que supone un cambio en el paradigma de la práctica clínica habitual para los pacientes que sufren este tipo de cáncer. Termino. Andrés Laguna fue pionero en la búsqueda de nuevas opciones terapéuticas y estoy seguro que se apasionaría viendo cómo en esta última década están descubriéndose muchos fármacos con mecanismo de acción singular que están cambiando las perspectivas del tratamiento de los procesos neoplásicos, permitiendo la curación de algunas enfermedades, la cronificación de otras y al menos abriendo una puerta de esperanza en las restantes. La única razón de ser de nuestra profesión, de esa que iniciamos cuando entramos en un aula de una facultad de medicina como la de Alcalá, llenos de ilusiones y con hambre de aprender y con sueños de curar. La única razón de ser de nuestra vida como médicos
es mantener viva esa llama y esa ilusión de ese primer día de facultad. Porque ningún médico que ostente este título puede tener otra ilusión en su vida profesional que la de curar, o al menos paliar, y sobre todo, estar siempre al lado de la persona que sufre, del enfermo. Muchas gracias.